A continuación, vamos a tener a cargo la exposición, tiene como título Minorías étnicas a los ensayos clínicos hechos en Latinoamérica en los últimos 10 años, a cargo del doctor Vicente Benítez Zapata. El doctor Vicente Benítez Zapata es mi amigo, es un médico cirujano, es maestro en investigación epidemiológica, es auditor basado en evidencia, es un investigador científico y evaluador de tecnología sanitaria del Ministerio de Salud de Perú y es miembro del comité editorial de diferentes revistas indexadas de salud a nivel mundial. Dejamos entonces al doctor Vicente Benítez con su exposición. Muchas gracias, Percy, por la introducción. Bueno, voy a proyectar mi ponencia. Agradecerle también a las instituciones que están organizando el evento, al IETSI, a la Universidad Católica de Santa María y a la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es respecto a lo que ya había mencionado Percy, cuál es la presencia de minorías étnicas en los ensayos clínicos hechos en Latinoamérica, para lo cual hemos hecho un estudio de investigación. Vamos a presentar en realidad resultados preliminares porque la investigación todavía no está culminada, todavía no está publicada. De hecho, estamos en todo el proceso de la investigación, pero quería presentar los resultados preliminares. El banner dice en los últimos 10 años, pero al final, viendo que en los últimos 10 años había tan poca información, hemos optado, como ya lo he adelantado, Percy, hemos optado para hacer una búsqueda sin límite de tiempo, ¿no? Y le vamos a contar un poco lo que hemos encontrado. Bueno, como ya he mencionado, estas poblaciones tienen su propia identidad, origen, culturalidad, territorialidad, ¿no? Existen muchas inequidades y disparidades reportadas en estas poblaciones en el campo de la salud. Y la idea de hacer estos estudios de revisión, de scoping review, una revisión de alcance, ¿no? La idea es examinar cuál ha sido la actividad científica en este campo, ¿no? Sobre todo en el tema de los ensayos clínicos. Hablaba Percy del tema de los tratamientos con fármacos, y es importante poder mirar cuál es la pintura que nos da la evidencia, ¿no? Y obviamente no hemos encontrado un estudio preliminar que haya sistematizado toda la información disponible, entonces nos hemos abocado a esa tarea, donde Percy de hecho está en la publicación y con algunos estudiantes que estoy mentoreando, hemos revisado la evidencia, ¿no? La idea es proveer una radiografía del estado de evidencia para futuro de investigación. Bueno, como toda revisión sistemática, hemos tratado de buscar en la mayoría de bases del conocimiento biomédico, conocimiento científico. Estas son las bases, los motores de búsqueda que se han utilizado. PubMed, Scopus, Ovid Medline, también hemos buscado en Cielo, Lilacs, ¿no? Web of Science, Cotton Library, Embase. Dado que me trataba de ensayos clínicos. No lo he puesto acá, pero también hemos revisado clinicaltrials.gov y hemos revisado también el registro de ensayos clínicos de la OMS y el registro de ensayos clínicos europeos también, ¿no? Si bien es cierto, el foco son estudios latinoamericanos, a veces se suelen inscribir en estos registros también los ensayos para luego poder tener el número de registro y poder publicar los artículos. Entonces, por si acaso también hemos buscado ahí, tratando de que la búsqueda sea lo más exhaustiva posible. Como todas las revisiones que se hacen de manera sistemática, se ha utilizado una fórmula de búsqueda base en PubMed, utilizando términos tesauros de búsqueda, términos mesh, términos libres, ¿no? Una combinación de ambos, ¿no? Acá están las fórmulas, son los términos para los pueblos originarios. Hemos enfocado la revisión que se ha hecho en Latinoamérica, para lo cual hemos usado también términos de búsqueda para países, ¿no? Latinoamérica también en especial, y finalmente el tipo de publicación. Y finalmente hemos combinado estos términos para generar una estrategia de búsqueda. Esta estrategia es la estrategia que hemos utilizado en PubMed. Luego la estrategia se adapta a los otros motores de búsqueda para digamos, también buscar ahí. Dentro de la metodología, la idea era inicialmente buscar los primeros 10 años, pero cuando hicimos el primer mapeo en PubMed nos dimos cuenta que no había mucha información en los últimos 10 años, y entonces dijimos, bueno, si no hay mucho, abarquemos todo, sin ningún filtro de inicio de tiempo. La idea era encontrar ensayos donde se hagan intervenciones, puedan ser aleatorizados, no aleatorizados, incluso estudios cuasi experimentales, ¿no? La idea es que los estudios sean llevados a cabo en Latinoamérica. Como toda revisión sistemática, se hace un proceso de selección doble independiente, es decir, se revisa mínimamente por dos autores o revisores cada registro que se logra capturar en la búsqueda.
¿no? De esta manera han participado 3 estudiantes de pregrado que son muy destacados, que han sido entrenados para este proyecto. Y algunos software que hemos utilizado para poder manejar, gestionar la revisión, hemos utilizado el software Mendeley y el software Ryan para manejo de las búsquedas, ¿no? Nos han servido para almacenar las búsquedas, para eliminar los duplicados que existen en las búsquedas. Y también hemos llevado a cabo un proceso de extracción que todavía lo estamos terminando de hacer, pero nuevamente les voy a presentar algunos resultados preliminares que tenemos, que son bastante interesantes desde ya, ¿no? Tratando de buscar sobre todo estas características dentro de los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, esta es la búsqueda que hemos llevado a cabo, ¿no? Ahí está todo el proceso de selección, cómo se han ido, eh, digamos, eliminando los registros duplicados, ¿no? A través de esos software, ¿no? Luego la lectura a través de títulos y resúmenes, para finalmente leer los textos completos, ¿no? Excluir. Y nos hemos quedado, miren, solamente con 21 estudios, o sea, de todo el periodo temporal de las bases de datos, desde que se iniciaron hasta la actualidad, solo hemos podido rescatar 21 estudios, lo cual ya es un resultado bastante, que no me sorprende en realidad a mí, pero digamos que es de lo que ya estaba hablando Percy al inicio, ¿no? De la escasa investigación que existe en el campo. Esta es la tabla que resume las principales características de los estudios. Hemos notado que el país que más activo ha estado en este tópico ha sido México, que es el que tiene más investigaciones. Luego, también hemos notado pues, que la mayoría de estudios han sido hechos en un contexto comunitario, en escuelas, ¿no? En la comunidad en general, y solamente 2 estudios han sido hechos en el hospital. Entonces, como tal, esos son ensayos clínicos, ¿no? Mientras que los demás son ensayos comunitarios o también llamados ensayos de campo. Otra cosa interesante que también notamos es los pequeños tamaños de muestra que existen. Eso habla de un poco la dificultad respecto al financiamiento o lo que mencionaba Percy más temprano, esta dificultad para poder reclutar ese tipo de personas. Y bueno, acá encontramos la diversidad de etnias que han sido evaluadas, ¿no? De hecho, ya, por ejemplo, solamente para hablar de Perú, ¿no? Que tenemos acá un estudio que han hecho en quechuas, el Perú tiene más de 55 pueblos originarios, ¿no? Y entonces se ve que, digamos, existe ya escasa investigación y de la que existe, poco se ha abordado una diversidad de etnias, ¿no? Son etnias específicas en su mayoría. Otra cosa que también hemos notado es que la presencia masculina en estos ensayos ha sido muy pobre. Generalmente los estudios han estado enfocados en mujeres, en niños, ¿no? Como lo podemos ver por algunos promedios de edad, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, y en mujeres, y sobre todo en mujeres gestantes, ¿no? Y bueno, respecto a los financiamientos, se ha visto que, con preocupación, en realidad, que en su mayoría el financiamiento, o más de la mitad de lo encontrado, ha sido financiado por agencias internacionales, ¿no? Siendo otro tanto por agencias de gobierno. Acá tenemos el resto de los ensayos, como les mencionaba, ¿no? Existe, pues, algunos ensayos financiados por alguna universidad, pero son muy escasos, ¿no? En su mayoría han sido agencias internacionales, como la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, que es la que más ha registrado, o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras agencias, o la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, ¿no? Por ahí también algunas colaboraciones de algunas agencias europeas, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que hemos podido encontrar. Como les mencionaba, solo 21 investigaciones, en su mayoría en México, entre este periodo temporal, ¿no? Entre 1991 y 2019, que es todo el periodo que hemos abarcado. Como les mencionaba, ¿no? Inicialmente queríamos ver los primeros 10 años, pero nos animamos a ver toda la poca información que había. Como les mencioné, también predominaban los ensayos en niños y mujeres, con tamaños de muestra muy discretos, en su mayoría, solamente 2 estudios en entorno hospitalario, y solo uno de ellos probaba el uso de un fármaco. El otro estudio era un estudio de simulación, donde se quería ver un tema de discriminación y se les entrenaba a estos participantes para que simularan una situación médica, ¿no? Y para que pudieran y vieran cómo era el tema del trato, de la discriminación. Eran 2 tipos de pacientes, ¿no? De origen étnico y otros mestizos y comparados.
Como les mencionaba, más de la mitad ha sido financiado por agencias internacionales. Y claro, en su gran mayoría las intervenciones dadas, que son intervenciones comunitarias, ¿no? Se basaban en suplementación nutricional, muchos estudios que manejaban el tema de la anemia en estas poblaciones, dando algunos suplementos nutricionales, o también en gestantes, ¿no? El estudio de la anemia en gestantes. También algunas intervenciones educativas que buscaban, sobre todo en el campo de la salud materna, orientar a las mujeres para que asistan a los centros de salud, ¿no? Ya mencionaba Percy este tema, ¿no? De que para algunas de estas personas consideran como un orgullo que su parto sea domiciliario. Entonces ahí hay mucha investigación al medio que hay que hacer, ¿no? Y otra cosa que vimos también era el tema de la malaria, ¿no? Habían intervenciones orientadas, pero educativas, ¿no? Por ejemplo, el uso de mosquiteros o algunas otras intervenciones para, digamos, hacer acciones para mitigar la transmisión del vector, ¿no? Bueno, ya como conclusiones de estos resultados preliminares, hemos encontrado que existe una limitada eh, cantidad de estos ensayos en estos grupos, en su mayoría dentro de un contexto comunitario con poca participación del uso de intervenciones farmacológicas. Es probable que exista un pobre interés de los gobiernos locales para financiar las intervenciones en estos grupos minoritarios y necesitamos la participación de estos grupos étnicos en futuras investigaciones y digamos que va a ser una cuota que tenemos que hacer como investigadores, investigar el tema de cómo podemos incrementar esta participación de los diversos escenarios que tenemos en la investigación, ¿no? Bueno, muchas gracias.